Radio Delfín presenta Voces. Voces. Por el derecho de hablar Con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes a esta emisión de Voces, el programa que cada semana los locutores pertenecientes a la Asociación Nacional de Locutores de México en su delegación Campeche preparamos con mucho gusto, con diversas temáticas y pues con invitados también que de alguna manera pues amplían estos temas que pues desarrollamos cada semana. Esta noche me acompaña en la conducción de este programa de Voces Evita Baeza. ¿Qué tal, Evita? ¿Cómo estás? Y compartir micrófonos como siempre contigo en esta Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, en nuestro programa de Voces, como bien mencionaste. Y hoy tenemos invitado de lujos y además vamos a hablar de un tema muy apasionante que hace pandemia ya en estos muchos años, de un tiempo para acá. Así que, Eleni, muy buenas noches. ¿Presentamos al invitado, Eleni, o tú nos dices? Claro, de hecho, quería contextualizar un poco acerca del tema porque seguramente muchos de nosotros conocemos a alguien cercano o entre nuestro círculo de amistades a personas que padecen de la diabetes. ¿Por qué vamos a hablar acerca de este tema? Bueno, pues porque en estos días precisamente vimos esa campaña de concientización acerca de este Día Mundial de la Diabetes y como bien lo mencionas, Evita, tenemos a dos personas que nos van a ampliar más sobre este tema y por qué la campaña de este año nos hace pues un poco más de concientización acerca del acceso a la atención de la diabetes. Pues bien, porque como tú lo mencionas, esto ya es una situación de salud pública y efectivamente es una enfermedad que tan solo en el año 2017 causó más de 4 millones de muertes. Entonces, creo que los focos rojos están encendidos desde hace más de 40 años, ya que en el año de 1980 el número de personas con diabetes en el mundo se cuadriplicó. Entonces, Evita, tú también tienes algunos datos respecto pues, a las personas que padecen esta enfermedad denominada como la diabetes. Así es, Leni. Fíjate que el 14 de noviembre es Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial de la Diabetes es la campaña de concienciación sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora. Desde 2019, el tema es la familia y la diabetes. Y hoy tenemos el gusto, Leni, déjame presentarte a una invitada, compañera, colega, a la licenciada Maite Méndez Arao y al doctor Irving Rodríguez López. El doctor Irving Rodríguez López es originario de Chiapas, realizó su licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Chiapas. Su adiestramiento de medicina interna lo hizo en los hospitales generales regionales 12 y el T1 de Mérida, Yucatán. Realizó la especialización en nefrología en el Hospital Carlos Magrego Sánchez Navarro del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Es certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología y miembro del Colegio Mexicano de Nefrología. Actualmente labora como nefrólogo en el IMSS de Ciudad del Carmen, Campeche, en el módulo familiar número 4, y para nosotros es un gusto tener al doctor nefrólogo Irving Rodríguez López. Así que el doctor, pues, que haga su aparición y también, pues, a una persona que siempre es muy optimista. Yo la admiro, por eso la invité esta noche, porque ella tiene esta enfermedad. Sin embargo, su actitud, su manera de aceptar que la tiene y cuidarse, me lleva a invitarla esta noche para que nos dé su opinión. Maite, muy buenas noches, y al doctor Irving Rodríguez López. Le invito, ¿qué más? Pues bienvenidos. Quisiéramos, yo creo que en primer instancia,
conocer de propia voz del doctor aquellos que no tienen un concepto definido acerca de esta enfermedad. Doctor Ervin, ¿cuáles son las principales afectaciones de esta enfermedad en las personas? ¿Y qué es la diabetes? ¿Qué es la diabetes? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, se me escucha y se me ve, ¿verdad? No se le ve, pero se le escucha. Ah, ok. Nada más le veo el riñón. Ok. Muy bien. Creo que ya está, ¿verdad? ¿Qué tal? Gusto saludarlo, médico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues gracias por la presentación. Mi nombre es Erwin Rodríguez López, médico nefrólogo. Pues sí, me da mucho gusto por la invitación. Esperemos de que sirva para todos nuestro alcance, ¿no? Toda la información que vamos a otorgar esta noche. Y como bien decía, la diabetes es una enfermedad, pues sí, que se ha vuelto una pandemia, está en prácticamente todos los lugares del mundo. Es una enfermedad que, dado su forma en la que evoluciona, actualmente se ha convertido en las primeras causas de letalidad, ¿no? De hecho, a nivel mundial es la 9ª causa de muerte en la población general, y en México pues no deja de ser importante en este sentido, ¿no? Cobrando primer, segundo lugar de acuerdo a cada grupo de población. Bien decía, ¿no? Primero hay que entrar a lo básico, que es la diabetes, ¿no? La diabetes pues es una enfermedad en la que básicamente consiste en que el azúcar, la glucosa, en sí el término médico es glucosa, se mantiene en niveles altos, más altos de lo normal, y esto es debido a que se rompen o los mecanismos de nuestro cuerpo no son suficientes para mantenerlos en un rango normal, ¿sí? Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo, bueno, al menos son los dos más fáciles de explicar para el mayor entendimiento de esta enfermedad. La diabetes tipo 1, que consiste en que es ya un defecto prácticamente desde nacimiento, donde los niveles de insulina no se producen de forma adecuada en nuestro páncreas. El páncreas es el órgano que genera la insulina. Entonces, no tenemos esta cantidad adecuada de insulina, por lo tanto, el efecto de acción de la insulina es poco, es escaso. En cuanto a la diabetes tipo 2, que es el otro tipo, es una enfermedad básicamente secundaria a factores de riesgo o características de cierta población. Por ejemplo, que el paciente tenga sobrepeso, obesidad, el antecedente familiar, que tenga una edad mayor a 45 años, ¿sí? Son como los principales factores para que se genere algo que se llama resistencia a la insulina. Realmente esta resistencia a la insulina no está totalmente entendida. Se sabe algunas cuestiones que suceden en la fisiopatología de esta enfermedad o en cómo se desarrolla esta resistencia, pero no todo está bien entendido. Yéndonos un poquito más atrás, ¿qué hace la insulina? Porque si nos damos cuenta, tanto en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2, juega mucho la insulina, ¿no? En la diabetes tipo 1 tenemos de que no se produce en forma adecuada, y en la diabetes tipo 2 no se utiliza o ser resistente o no somos sensibles al efecto de la insulina. La insulina produce que las células de nuestro cuerpo utilicen la glucosa, utilicen el azúcar que tenemos en nuestra circulación sanguínea. La insulina llega por ciertos receptores que son básicamente como un enchufe para la insulina se pega a las células y desencadena un mecanismo para que metamos la glucosa de la circulación hacia las células y las células prácticamente hagan toda su función, todas las funciones que deben hacer. Básicamente la glucosa es la gasolina de estos transportes que digamos que son las células. Bien, ahora básicamente está centrado la enfermedad en que o no se produce bien o no la podemos utilizar porque hay un defecto en nuestras células.
eso básicamente es en lo que consiste o es la diabetes, ¿sí? Bastante claro, me parece, doctor. Doctor, tenemos a una invitada, la licenciada Maite Sarao. Ella es una persona diabética desde hace 14 años. Maite, ¿cuáles fueron los primeros síntomas de la diabetes cuando empezaste a sentir o no sabías que tenías diabetes? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Evita, y muy buenas noches al médico, ¿verdad? Los primeros síntomas que yo sentí cuando iniciaba todo esto, que tenía yo alrededor de 30 años, fue la necesidad de consumir azúcar muy temprano. Me daba por tomar el jugo Jumex, el que está concentrado. Yo sentía que si no lo tomaba en la mañana, yo no tenía energía. Y fue una de las cosas que empecé a hacer, tomar mucho jugo muy temprano. Y pues al paso del tiempo fue que la recaída la tuve grave y fue que me llevó a tener niveles de azúcar elevados a 500 y fue cuando me internaron y fue el momento de hacer los análisis pertinentes y se me descubre el problema ya de la diabetes. Doctor, hay una palabra que indica que la mellitus, dicen que viene del latín miel, ¿es verdad? Así es, y básicamente ahí es el por qué se le puso esa definición. Actualmente ya la palabra mellitus ya no se está utilizando en las definiciones más actuales, pero pues sirve mucho para hacer referencia en qué consiste esa enfermedad, ¿no? Dado que finalmente con tanto la diabetes tipo 1 y 2 vamos a tener una sangre llena de glucosa, una sangre llena de azúcar, pues sí, prácticamente miel, ¿no? Por así decirlo. A eso se hizo referencia por el origen latino. Y sí, es muy descriptivo de qué consiste la enfermedad y de lo que platicaba la licenciada en cuanto a sus síntomas, ¿no? Sí es muy variable, el panorama de cada paciente cambia, ¿no? Inclusive es poco el porcentaje de pacientes que presentan las 3P. Las 3P son términos médicos, que es polidipsia, polifagia y poliuria, que es polidipsia, muchas ganas de beber líquidos, alta necesidad de consumir líquidos. Polifagia es la necesidad de estar comiendo y poliuria, que es orinar demasiado. Habitualmente esto se desarrolla cuando el paciente tiene valores muy altos de glucosa. Con 200 se puede presentar, pero la mayoría son valores un poco más altos, ¿sí? Pero la mayoría de los pacientes en etapas iniciales o todavía muy poco graves, no van a generar síntomas, ¿sí? Van a generar tal vez un poco de cansancio, de debilidad, de que se siente raro el paciente, pero a veces ni siquiera va a producir grandes síntomas, ¿sí? Eso es muy importante porque a veces hay un sinfín de población que en este momento está en su casa, está en la calle, está en el coche, está caminando, que muy probablemente tiene diabetes y todavía no lo sabe. Eso es muy importante para tomarlo en cuenta para toda nuestra población. Claro, es importante que cuando se realizan esas campañas, pues acudamos. En muchos momentos hemos escuchado que el sector salud y las diferentes instituciones de este ámbito pues ofrecen este tipo de detecciones, incluso son muy rápidas e instantáneas. ¿La efectividad es buena, doctor, o hay que realizarse estudios más elaborados al laboratorio para tener un diagnóstico más certero sobre si padecemos o no, al tener pues la duda ya conociendo estos síntomas relacionados a la diabetes? Sí, la verdad, los módulos de medicina preventiva, que es donde se hacen estas como pruebas de cribaje, le decimos nosotros, de detección rápida, se utilizan las tiras reactivas, la sensibilidad y especificidad, que es los parámetros que utilizamos para ver si es válido para el descarte de ciertas enfermedades, es bastante buena. Finalmente es de cribaje, ¿no?
Es llegar, si el paciente tiene factores de riesgo o quiere conocer su estado, es un pequeño piquete en el dedo y en cuestión de segundos se tiene el resultado. El resultado es bastante confiable, prácticamente similar al que se va a obtener en la toma de muestra ya directamente de la vena y procesada directamente en un laboratorio. Son muy similares. Claro, hay algunos, como todo, hay algunos falsos negativos, falsos positivos, pero es en el muy pequeño porcentaje de los casos. Pero realmente acudir a hacerse las pruebas de cribaje en las unidades de medicina preventiva es indispensable, ¿no? Y más cuando se hacen eventos o campañas grandes, pues hay que aprovechar para detectarse a tiempo. ¿Cada cuánto usted recomienda, doctor, que debamos hacernos y a partir de qué edad estar monitoreando para saber si padecemos o no o estamos propensos a la diabetes? Claro, muy bien. Digo, algo que no está descrito en la bibliografía, en la literatura, yo siempre le digo a mis pacientes cuando los veo, yo creo que toda la población deberíamos tener cierto control, ¿no? Cada 3, 5 años, revisión médica, laboratorios, porque lo veo muy a menudo en mis consultas que nunca se tuvo ninguna atención, consulta, valoración, y es indispensable, ¿no? Para detectar a tiempo y evitar que lleguemos a complicaciones. Pero lo que está escrito es con pacientes o población que tiene factores de alto riesgo, se hagan. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo es, pues, antecedente familiar, ¿no? Si tenemos antecedente familiar, prácticamente podemos iniciar a partir de los 30 años a hacernos las pruebas de cribaje. De toda la población, a partir de los 45 años, debemos hacernos pruebas, ¿sí? Independientemente de si tenemos o no antecedentes. Si tenemos a una persona con hipertensión, con sobrepeso o con obesidad, desde el momento en el que se diagnostica, ¿sí? O desde que se establece ese diagnóstico, ¿sí? También si tenemos pues algún problema de diabetes gestacional, la diabetes gestacional es la diabetes que ocurre solo durante el periodo del embarazo, habitualmente en la segunda mitad del embarazo, es un factor de riesgo y pues tenemos que tener un control anual para vigilar que no se nos haya quedado ya como una enfermedad definitiva, ¿sí? Entonces, son como los principales, y si sale negativo cada cuánto, lo ideal es que sea en forma anual, ¿sí? A menos de que tengamos un adecuado estilo de vida y aseguremos de que estamos llevando un buen control en nuestro estilo de salud o estilo de vivir día a día, pues yo creo que podríamos dejarlo cada 5 años, pero lo ideal es cada año si tenemos factores de riesgo, si tenemos factores predisponentes, y a toda la población mayor a 45 años. Doctor, ¿eso es como decir que puedo ser diabético sin saberlo? Así es. Hay gente que tiene valores, tal vez que tienen valores de 130, 140, 150 de glucosa o azúcar en sangre, y eso no te va a generar ningún síntoma. Vas a estar haciendo tus actividades en forma cotidiana, día a día, y probablemente ya está sucediendo cambios que están afectando a la salud, pero como no debuta, yo no lo sé, ¿sí? Entonces, siempre ahí tener en cuenta de que estarse monitorizando significa no solo los niveles de azúcar, sino ver cómo estoy en mi diámetro de cintura, en mi peso, cómo está mi índice de masa corporal, ¿no? Porque a lo mejor tengo 15 años y tengo sobrepeso o obesidad, pues mejor me monitorizo. Pero hay gente inclusive que no tiene sobrepeso, realiza actividad física, pero hay algunas modalidades o algunos subtipos de diabetes en las que no necesariamente tienes que tener el factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Son unas cuestiones un poquito más específicas, o un poquito que requieren un poquito más de profundidad en el estudio, pero sí, puede estar uno en la calle sin saber que es diabético. Maite, le voy a hacer una pregunta a Maite. Maite, ¿tienes familias o tienes antecedentes hereditarios sobre tu diabetes? Sí, Evita, sí. Por parte de mi padre, mis tías eran diabéticas y sí, por parte de mi madre no.
mi padre sí. Doctor, Licenciada Mati. Sí, Perdón. perdón, Lenny, perdón, habla, Lenny. No te preocupes, sí, aprovechando ya que le dimos la palabra también a la licenciada Mati, una vez que a usted le diagnostican la diabetes, ¿cómo es el cambio de vida? Supongo que en primera instancia pues es cambiar los hábitos de alimentación, pero la rutina que usted llevaba pues comúnmente con su familia, su trabajo, ¿cómo poco a poco usted se ha ido adaptando una vez que conoce, ¿no?, el diagnóstico que de alguna manera quiero entender que pues le cambia, ¿no?, el panorama de cómo a partir de ahora pues debo de llevar mi vida a diario? Sí, efectivamente, mira, la primera pregunta que se hace una persona cuando ya es diagnosticada con diabetes es ¿qué voy a comer? Una preocupación y dice ¿qué voy a comer? No sé ni qué voy a comer. Al paso del tiempo te das cuenta que, bueno, yo he llevado ciertas porciones a cantidades pequeñas y he podido comer hasta cierto punto cosas ricas, pero en poca cantidad. Tengo que aumentar más cosas verdes. En mi experiencia, yo adoro los chayotes y todo lo que tenga que ser verde. Me ha ayudado mucho porque también la diabetes me ha llevado también a tener problemas de tiroides y entonces se complica un poco más las cosas con un hipertiroidismo. Me ha hecho comer más cosas sanas porque pues ya se duplica la situación entre una diabetes y un hipertiroidismo. Doctor, ¿qué calidad de vida tiene una persona que no se cuida? Híjole, pues realmente para toda enfermedad que no se cuida le va mal, ¿no? Entonces, el apego al tratamiento es indispensable. Inclusive el tratamiento dietético o los ajustes del cambio de vida sigue siendo parte fundamental o es el pilar del tratamiento de la diabetes. Una diabetes mal controlada invariablemente va a evolucionar a múltiples complicaciones. Algún paciente tendrá solo una complicación, pero hay pacientes que van a tener 2, 3, 4 complicaciones en su salud, ¿no? Las principales que vemos, pues, es a nivel de la vista, la retinopatía diabética, que pues, prácticamente puede dejar hasta un paciente ciego si no acude a valoraciones constantes. De hecho, se sugiere que a partir del primer año de diagnosticada la diabetes se envíe a oftalmología en forma anual para que pues, se prevenga o se trate a tiempo complicaciones a nivel de la retina. Tenemos complicaciones cardiovasculares, de hecho enfermedades cerebrovasculares, que prácticamente es por daño en la circulación sanguínea a nivel cardíaco, a nivel cerebral, y pues también a nivel de los riñones, causando insuficiencia renal. Los nervios también son como los más comúnmente afectados, produciendo neuropatía diabética, y son pacientes que van a estar teniendo pues dolores en extremidades, calambres, hormigueo, ¿sí? Pero en sí va a depender pues qué tan bien o mal les va a ir de cuánto se cuiden, ¿no? Un paciente mal cuidado pues reduce su esperanza de vida y pues reduce su calidad de vida, ¿no? Finalmente hay que ver cómo queremos llegar, no sé, cómo nos vemos a 10, 20 años. Si nos queremos ver bien, pues tenemos que apegarnos al tratamiento. Si nos queremos ver mal o no llegar, pues lamentablemente es siempre el paciente que nunca se cuidó. Y creo que aplica para casi todas las enfermedades, ¿no? Solo son algunas particulares en las que pues no tiene mucha participación del paciente. Son, por ejemplo, las enfermedades hematológicas. Ahí pues ya no depende tanto de cómo nos cuidemos, ¿no? Pero en diabetes, tanto la prevención para que no lleguemos a la enfermedad, como los cuidados que hagamos una vez diagnosticada la enfermedad son importantísimos para que no nos compliquemos, ¿sí?
Doctor, sáquenme de una duda. ¿Es un mito o es una realidad? Porque alguna persona me dijo, yo empecé a ser diabético después de que me accidenté, que tuve un susto y pues nadie en mi familia es diabético y me empezó esta enfermedad después de haber sufrido un percance de un accidente. Eso puede ser, ¿verdad? No realmente, simplemente coincidió, ¿no? Es un paciente que ya tenía factores de riesgo, que ya tenía resistencia a la insulina, que ya tenía diabetes seguramente, pero el haber ocurrido un evento agudo en su salud, sea psicológica, sea en su propio organismo físicamente, pues desencadena algo que nosotros le decimos respuesta metabólica, ¿sí? Entonces, se potencia un poquito la manifestación. Coincide pues de que se accidentó, a lo mejor se golpeó, a lo mejor empezó a su cuerpo a liberar muchas sustancias, muchas hormonas que finalmente elevan un poquito más la glucosa en sangre. Ya es un paciente que lo tenía, ¿sí? Es casi improbable que por un susto, por algo que impacte en tu estado de ánimo en forma aguda, te desarrolle la enfermedad, ¿no? Ya es algo que traíamos desde antes. Doctor, sí, ¿cómo estamos de índices, doctor Erwin Rodríguez, en el municipio de Carmen, a su experiencia? En los últimos años se ha mantenido, se ha incrementado. ¿Cómo pues usted nos puede dar algunos datos respecto a las estadísticas de diabetes en nuestro municipio? Claro. Digo, casi es un panorama mundial. Lamentablemente no estamos exentos de la expansión en el número de pacientes en nuestra isla. Prácticamente hasta un 40% de la población se está aproximando de que tenemos la enfermedad, ¿no? Lo cual es un factor bastante elevado, y esto va un poco de la mano con tanto el estilo de alimentación, tal vez un poco del sedentarismo, más aún ahorita con la pandemia, pues sí se viene a la alza el número de casos. Es una enfermedad que va a estar prácticamente con nosotros día a día y viene potenciándose cada vez más, ¿no? Las cifras exactas, yo creo que para esta se las debo sinceramente, pero sí es acompañada prácticamente el 60-70% de la consulta a nivel institucional de pacientes que son diabéticos, ¿no? Doctor, ya casi para despedir del horario para la radio, de Radio Delfín, de lo que es la radio de voces, de lo que es la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, pues ya casi cerrando para este momento. Nos quedamos en redes sociales. Maite, ¿tienes alguna pregunta para el médico? Bueno, sí, así como yo tengo ya 14 años de portar esta enfermedad, que más que afectarte físicamente, también te afecta mucho emocionalmente. Que uno lo supera, bueno, es porque es cuestión de actitud, ¿no? Claro. La pregunta es, en cuanto, ¿cómo funciona la diabetes con la parte psicológica de la ansiedad? Y más se puede conjuntar con una etapa ya de la mujer, a lo mejor en una premenopausia o algo así, porque la parte con la que yo lucho es precisamente etapas, ya lo dije, de ansiedad. No siempre estoy así, pero sí hay etapas de mucha ansiedad. Sí, es algo importante. De hecho, también la salud mental es algo que tiene que tomarse en cuenta para la población general. A veces ni siquiera se trata, ni siquiera se le pone atención, ¿no? Al estar enfermo, pues sí hay un cambio en nuestra dieta, en nuestra dinámica social, en nuestras actividades físicas, tal vez a veces hasta en el trabajo.
Entonces sí es algo que va a impactar a nivel de ciertos neurotransmisores cerebrales que te van a producir trastornos de ansiedad, trastorno de depresión, ¿sí? Trastornos en la percepción de nuestro físico. Entonces, realmente lo más importante es acudir a revisión y a valoración psicológica. Y más aún, si nosotros mismos identificamos los síntomas, pues es necesario. Difícilmente dándonos una palmadita o echándole ganas, vamos a salir adelante, no siempre ayuda. Ayuda mucho que tengamos nuestra red de apoyo familiar, pero es importantísimo que si tenemos síntomas o nosotros sentimos que nos da estos episodios de ansiedad, de tristeza, de melancolía, a lo mejor vamos a necesitar de apoyo psicológico, de apoyo psiquiátrico, porque a veces ni siquiera es parte misma de la diabetes, a veces es parte misma de una enfermedad aparte, una enfermedad adicional que nos está afectando, ¿no? Entonces, pero sí se tiene que manejar con apoyo psicológico, pero el punto principal que también seguramente se le dirá en la valoración es entender que estamos enfermos y que tenemos que lidiar con esa enfermedad día con día. Entonces, el paciente que no comprende que tiene una enfermedad y que le puede generar complicaciones es el que pues no se atiende, no se cuida y le va a ir mal. Es parte principal, importante para que nos vaya bien. Híjole, en lo que nuestra compañera Evita enciende su micrófono, agradecemos que nos acompañen ahora a través de este programa de voces que hemos dedicado esto en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, tuvimos ya en esa primera parte pues información básica para conocer qué es esta enfermedad, los tipos y por supuesto el testimonio de la licenciada Mati Méndez, que pues sin duda nos deja pues muchísimo aprendizaje. Y Evita, pues para continuar con esta entrevista tenemos todavía algunas cuestiones todavía que compartir en este programa. Claro que sí, Lenny, pues agradecer, en verdad es emocionante escuchar cómo podemos prevenir más que lamentar. Y fíjate que haciendo un poco de historia, Lenny y el doctor y a Mati, la diabetes se conoció por primera vez alrededor de 1500 a.C. por los antiguos egipcios, quienes observaron a personas que orinaban mucho y perdían peso. En el papiro de Ebers, descubierto en Egipto, se describen los síntomas y el tratamiento que les proporcionaba las personas, como era una dieta de 4 días que incluía decocción de huesos, trigo, granos de arena, plomo verde y tierra, o bien agua de charco de pájaro, como bayas de sauco, leche fresca, cerveza, flores de pepino y dátiles verdes. Fue Areteo de Capadocia, médico griego, que entre los años 80 y 138 le dio a esta afección el nombre de diabetes, que significa en griego correr a través, refiriéndose al signo más llamativo, que es la eliminación exagerada de agua que atribuyó a una falta en los riñones, expresando que el agua entraba y salía del organismo del diabético sin fijarse en él. Creía que el origen de la enfermedad fría y húmeda radicaba en una fusión entre la carne y los músculos que se transformaba en orina. Fíjate que desde 1500 a.C. Doctor, en verdad es asombroso que esta enfermedad ha sido por siglos y hasta el día de hoy pareciera ser que no hay una cura, solamente una prevención. Sí, finalmente, como ya nos percatamos, es una enfermedad que nos ha acompañado siempre y en diversos sitios del mundo, ¿no? La cultura mesoamericana, por ejemplo, no está hecha a un lado. Tenemos una carga genética desde de la época nómada. De hecho, ese es un factor de riesgo para que tengamos muchos genes en Latinoamérica para el desarrollo de diabetes, ¿no? Era una población que pues no siempre comía, y cuando comía el organismo trataba de generar reservas para esas épocas de ayuno prolongado, esos periodos de ayuno prolongado. Eso sí ya pues o nos hace más predispuestos genéticamente a tener obesidad, y principalmente obesidad central, y algunos genes que promueven la diabetes. Entonces, sí es una enfermedad que nos ha acompañado desde
hace miles de años y que pues ha impactado. Acá la situación es de que no se tenían las herramientas pues para diagnosticar a toda la población que presentaba de esta, o tenían un final tal vez un poco prematuro, ¿no? Inclusive hasta a la actualidad no toda la población, como ya lo habíamos platicado, no toda la población sabe que tiene esta enfermedad. Entonces, y que aunque es una de las enfermedades más comunes y que impactan en la salud y en la economía de cada país, no está comprendida algunos aspectos al 100%, pese a lo antigua que es. Doctor, bueno, ya dijimos que la diabetes es hereditaria, ya dijimos que los tipos de diabetes que hay, la calidad que tiene una persona si no se cuida, pero ¿qué no debe hacer un diabético? En verdad, así, ¿qué no debe hacer? Porque hay gente que acostumbra a tomar jugos de naranja en la mañana, jugos muy concentrados de azúcar como betabel, pues todo lo que es zanahoria. ¿Eso es bueno para un diabético? Híjole, cada paciente tiene que tener un esquema de tratamiento personalizado. Lamentablemente nuestros sistemas de salud como país no está completo, no somos un país con un sistema de salud de primer mundo. El paciente con diabetes debería tener un control nutricional, ¿no? Un nutriólogo que esté a la par del tratamiento. La dieta es el punto central, o es el eje de todo el tratamiento para una buena evolución. Es una dieta prácticamente en la que se prefieren verduras, en la que los alimentos que contienen carbohidratos son los que deben restringirse. Entonces, inclusive el abuso de frutas, y mientras más dulce, más descontroles te puede generar, ¿no? Sabemos que las frutas son buenas, pero en diabetes el abuso de estas puede impactar en el control de la glucosa. Tenemos derecho a 4 raciones de fruta máximo al día para no producir un descontrol, ¿sí? Ahora bien, el resto de los alimentos que contienen carbohidratos tampoco los debemos abusar. Sopas, pastas, arroz, avena, galletas, tortillas, pan, son alimentos de los cuales debemos controlar las raciones que nos tocan. Evidentemente toda la comida chatarra, todos los procesados, embutidos, embotellados, todo lo que nos venden embolsado, y más si es pan en las tiendas, esto nos va a acabar de descontrolar. Los refrescos, somos una región en la que hay gente que inclusive se toma un refresco de 2 litros, 3 litros al día, ¿no? Entonces ahí sí impacta demasiado en cómo te va a ir, ¿no? Yo creo que lo principal es tener conciencia de que estamos enfermos, porque aunque no tengamos el apoyo de un nutriólogo directamente, tenemos que irnos cuidando en no abusar, ¿no? Si no es comida chatarra, yo inclusive le digo a mis pacientes, tenemos derecho a comer normal, pero lo más sano posible. El abuso de ciertos alimentos, aunque sean naturales, me pueden producir daño. Pero sí, es muy común que luego veamos por ahí a gente que está abusando de frutas. Cuando es temporada de mangos en nuestra región, pues se comen 3, 4 mangos, y a lo mejor ya estamos sobrepasando las raciones que me tocan, porque me tocan 4 frutas al día, pero idealmente no tienen que ser del mismo tipo. Pero ¿hay alguna fruta en especial que usted recomiende que sí deba y que no deba? Para dar un ejemplo sencillo, si la fruta me la puedo comer con todo y cáscara, es mejor. Habitualmente va a contener grandes cantidades de fibra y va a ser un poco más lenta la reabsorción del azúcar del intestino hacia la sangre. Entonces, por ejemplo, manzanas, peras, ciruelas, son frutas que inclusive con cáscara me las estoy comiendo. Eso va a hacer de que tengamos un control un poco más adecuado de nuestro azúcar. Si la fruta le tengo que quitar la cáscara, se facilita al estómago y al intestino digerirlos.
y pasando un poco más rápido los niveles de azúcar hacia el torrente sanguíneo. Por eso es de que son alimentos que hay que tener cuidado. Por ejemplo, recomendaría que coman peras, manzanas, ciruelas, tal vez uvas, en raciones medidas, fresas, pero si estoy comiendo exceso de naranjas, de plátanos, de mangos, son alimentos que le tengo que quitar una cáscara y me van a descontrolar un poco más fácil. Es que se coman el plátano con té y cáscara. Está un poco complicado, Evita, no estamos acostumbrados. Pero bueno, en el caso estamos hablando de estos hábitos alimenticios. En el caso de la experiencia, del testimonio que hoy nos comparte la licenciada Mati, adicionalmente a este cambio de lo que sí puedo y que no debo comer, y lo que nos mencionaba acerca de la salud mental, también tiene que ir mucho de la mano con otras actividades que nos permitan tener, pues, realizar algún tipo de ejercicio. ¿Cuáles han sido esos nuevos hábitos que usted ha adoptado, licenciada Mati? Sí, mira, es difícil, soy sincera, es difícil, más cuando trabajamos todo el día. El médico también de repente me regaña, ¿no? Que me manda a hacer mi tiempo de caminar y hacer ejercicio, y a veces lo carezco en realidad. Lo más que he podido hacer es la alimentación, y pues cuando tengo la oportunidad, sí me voy aquí al parquecito a caminar. Entonces, es un proceso muy difícil, a veces no tenemos el tiempo, médico, perdón, a veces los pacientes somos algo difícil. De verdad, somos muy difíciles los pacientes, y más en la diabetes, doctor. ¿Por qué? Porque automáticamente casi se nos quita todo, ¿no? Y tenemos que hacer todo también. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que cuidar lo que nos llevamos a la boca, estar mentalmente despejados, sanos, sin tener tanto estrés. Y es en estos tiempos un poco complicado, pero no imposible. Realmente cuando tú empiezas a ver ciertos cambios, yo he estado en situaciones muy difíciles, de verdad, a mí sí me ha traído complicaciones serias la diabetes en muchos aspectos. Es cuando tú te encuentras y dices, no, tengo que llevarlo a cabo, si quiero seguir viviendo, si quiero luchar por mis hijos, si quiero tener una vida agradable. Una de las cosas, doctor, que me causa siempre mucho ruido y que yo he tenido mucho miedo es cuando se trata de los pies. Ahí sí es una parte cuando yo pienso y digo, no quisiera yo que me cortaran mis dedos, mis pies, y es cuando te tomas las cosas un poco más seriamente, ¿no? Porque a un principio, y eso nos pasa a todos los diabéticos, decimos, no pasa nada, porque no siento nada, pero al paso del tiempo tú te empiezas a dar cuenta, efectivamente, mire, yo no usaba lentes, yo sí soy insulinodependiente, y hay muchos cambios que han sucedido. Sin embargo, como dice Eva, sigo teniendo la actitud por mis hijos, ¿verdad? Soy mamá de 2 muchachos, una enfermera que también ya me regaña, ¿verdad? Cuando hago cosas que no debo, y un muchacho. Entonces tenemos que salir adelante y, como siempre, hacerlo hábito, no tomarlo como algo que no puedo hacer, sino como un hábito, que sea ya parte de la vida de uno. Así es indispensable, ¿no? Es dieta, ejercicio, apego al tratamiento, es lo básico que tenemos para no generar esas complicaciones, ¿no? El pie diabético, que es otra de las manifestaciones en un defecto ya en la circulación sanguínea, en la circulación tanto venosa como arterial, pues ya es una secuela. Entonces, tomar en cuenta los 3 pilares para el tratamiento, que es dieta, ejercicio y medicamentos, pues vamos a evitar eso. Inclusive, y vigilancia, obviamente, el seguimiento con nuestro médico de cabecera, para tener en cuenta que los niveles tienen que estar en cierto rango, ¿no? Tienen que estar controlados, porque podemos llevar a lo mejor una dieta, podemos llevar ejercicio, medicamentos,
pero a lo mejor estamos haciendo bien la dieta y el ejercicio, pero a lo mejor ya el medicamento no me está impactando, no me está haciendo que llegue yo a las metas. Eso también se tiene que detectar a tiempo. Tener los niveles de azúcar o de glucosa en los rangos meta, que ya de acuerdo a cada característica de cada paciente se tienen ciertos rangos establecidos, va a hacer que prevengamos todas las complicaciones de esta enfermedad, ¿sí? Pero sí es bastante luego difícil tener los 3 pilares bien en marcha, porque sí, no falta que el trabajo me canse y después ya no pueda hacer actividad física, que tenga que hacer algunos pendientes que a lo mejor ya no me son suficientes para que ese día haya llevado mi dieta como tal, ¿no? Son situaciones que a veces salen de nuestra mano, pero que tenemos que aprender a manejarlas para llevar un buen control, ¿no? Esos 3 pilares son indispensables. Doctor, una pregunta. ¿La gente que es hipoglucémica también es parte de la diabetes? No, la gente que sin tener una enfermedad, la hipoglucemia, que son los niveles bajos de azúcar, va a tener ciertas causas específicas, ¿no? La mayoría se presenta en condiciones de salud anormal o algunos trastornos ahí tal vez muy escondidos, ¿no? Pero no se consideran dentro del grupo de diabetes. Sí hay pacientes que tienen diabetes, pero que a lo mejor la dieta o el tratamiento farmacológico está un poco por arriba de lo que debería y les genera bajones de azúcar. Es un efecto tal vez adverso o de la dieta o de los medicamentos. De igual forma, hay pacientes con enfermedad renal crónica un poco avanzada que se controlan por sí solo el nivel de glucosa o que se mantiene inclusive hacia los límites abajo, hacia los valores de hipoglucemia. Siguen siendo diabéticos, pero por algún mecanismo renal ya mantienen niveles de azúcar muy por abajo, ¿sí? Doctor, ¿usted cuántos, pacientes que tienen el problema de la afección renal, cuando llegan ya a lo que es un tratamiento que dice usted, bueno, hay que hacerle a esta persona la colostomía o, bueno, ¿qué se llama eso cuando es en la diabetes? La diálisis, una persona con tratamiento a diálisis, ¿hasta en qué número está una persona diabética o no puede ser diabético y tener una diálisis también? Sí, va muy de la mano. A nivel mundial, la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal. Le siguen en la lista la hipertensión arterial, la obesidad, pero la diabetes está ahí en la cima, ¿no? de los factores de riesgo o las causas de enfermedad renal crónica. Hasta un 32-35% de los pacientes que tienen diabetes, sea tipo 1 o 2, van a generar enfermedad renal crónica. Y la mayoría la va a empezar a desarrollar 5 años a partir de que inició este problema de la diabetes, o en términos sencillos, a partir del diagnóstico de la diabetes. Entonces, si tenemos una persona que tiene 10 años ya con el diagnóstico de diabetes, a lo mejor ya lleva 5 con enfermedad renal crónica y tal vez aún no lo sabe, porque a lo mejor está dentro de ese 30-35% de pacientes diabéticos que sí van a generar falla renal. Sí, es algo bastante importante. Y de la población que tengo acá en la isla, yo creo que está oscilando entre un 80-90% los pacientes que tienen insuficiencia renal como causa diabetes. Y después de la diálisis viene la hemodiálisis, ¿no? Es un poquito difícil entender esta parte, pero en términos médicos, las dos terapias tienen resultados similares.
hay que determinar ya en la consulta o cuando se está valorando en hospitalización cuál le conviene más. Entonces se prefiere la diálisis peritoneal, iniciarla, dado que si lo hacemos al revés, podemos perder la capacidad de nuestro abdomen para la diálisis peritoneal. Entonces la secuencia va más o menos así: iniciar diálisis peritoneal. Cuando por algún motivo yo ya no puedo tener diálisis peritoneal o se me imposibilita ingresar a esta terapia, ya me tengo que pasar a la hemodiálisis. En las instituciones públicas se tienen los programas ya establecidos, principalmente lo que es IMSS, ISSSTE, Pemex, tienen programas ya fijos de diálisis, y se prefiere iniciar con diálisis peritoneal por eso, porque la hemodiálisis puede hacer que a largo plazo, si yo más adelante quisiera cambiarme de hemodiálisis a peritoneal, ya no, mi peritoneo no va a ser totalmente efectivo. Pero las dos terapias son adecuadas. El paciente que no es candidato a diálisis peritoneal, pues va a iniciar en hemodiálisis directamente. Pero el trasplante renal es lo que está hasta arriba de las tres terapias, ¿no? Es la que puede sustituir a una terapia de diálisis peritoneal o de hemodiálisis. Pero ese ya es un caso muy aislado, porque aquí no hay trasplantes de órganos ni donación de órganos. Ya sería, hablando en términos mayores, a la Ciudad de México, ¿no? Así es. Por ejemplo, a nivel IMSS delegacional se envía a la Ciudad de Mérida, Pemex envía a la Ciudad de México, ISSSTE también envía a la Ciudad de México. Entonces sí es de vigilar, dar un tratamiento de diálisis para el que es candidato y determinar si tiene un donador, ¿no? Para saber si lo vamos a integrar a un protocolo de donador vivo, que es cuando tengo un donador, o cuando no tengo quien me pueda donar, pues tiene que integrarse a la lista de espera. Pero sí, son cuestiones que necesita de un equipo multidisciplinario, un grupo de médicos y otras personas que se ven involucradas, ya más avanzado, ¿no? Un equipo de alta gama, de tercer nivel. Por eso es que aquí no se puede llevar a cabo. Pero sí tenemos la responsabilidad de detectarlos y de enviarlos, ¿no? Porque no se llega a ese paso si no los detectamos y los enviamos nosotros como médicos. Doctor, es un placer escucharlo y me voy a despedir a Mati, porque veo que ahora sí, como dicen, la pila se le está acabando a Mati. Mati, muchas gracias, Mati. Maite Méndez Arao, compañera, colega y una persona con mucha actitud a la que yo admiro. En verdad he aprendido de ti, Mati, a conllevar esta enfermedad, porque te vi cuando estuviste ingresada, lo mal que estuviste, cómo aceptaste y cómo has transformado esa actitud de llevar una enfermedad con una buena calidad de vida, aunque tengamos bajones, como dices tú, de repente de sentirnos que la pila se nos acaba, pero hay que ponerle, como decimos, gana para que tengas una buena calidad de vida, como bien nos lo dice el doctor, el nefrólogo Erwin Rodríguez López. Pues Mati, muchísimas gracias. ¿Algo más que deseas agregar, Mati? Claro. Pues agradecer ante todo a Neni, a ti, al doctor, porque también estoy aprendiendo muchas cosas más, a pesar de todas las que ya por alguna cosa tuve que aprender a la fuerza. Y le doy ahora sí que muchas gracias, porque aparte pues me ha enseñado otras cosas que todavía tenía yo duda, pero ya me las dejó claras. Agradezco ante todo la invitación y Evita, sabes que te quiero mucho. Como dice Evita, me vio en situaciones muy difíciles, pero miren, aquí estoy, me siento feliz, me siento de ella, ¿por qué no, verdad? Así que sigamos luchando por la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias. Siguen siendo constantes en el tratamiento. Saludos. Hasta pronto. Adiós.
Pues doctor, nos quedamos con usted un momento más. Doctor, ¿dónde lo podemos localizar en algún momento dado que alguien quiera hacerle algunas preguntas? Porque pues su repertorio en esta isla, usted como bien comentaba, no sé, cuando estuvimos platicando, usted llegó justo cuando la pandemia, pero no la trajo, y eso me quedó claro. Me quede claro. Sí. Y sé que colabora en el IMSS, en la unidad del centro que llamamos la unidad 4 del Seguro Social, pero también está en otro lugar haciendo también como consulta personal. Sí, estamos en Centro Médico Malibran, es una clínica un poco nueva. Allí podemos, bueno, está en la clínica, en el Centro Médico Malibran, en el fraccionamiento Malibran. Se me trabó la lengua. Ahí tenemos el consultorio. También tenemos nuestra página de Facebook, ahí por si quieren hacer algunas preguntas, igual ahí podemos darle seguimiento. Pues doctor, en verdad, Lenny, ¿algo más que agregar? Pues nada más, yo creo que no está más que recordar las recomendaciones del especialista. Yo creo que mucho hemos aprendido el día de hoy acerca de no dejar de lado nuestra salud, de estar muy pendiente de realizarnos estos chequeos, estos exámenes, tener hábitos alimenticios lo mejor sanos posibles. Es bueno mantener también una actividad, realizar algún tipo de ejercicio. Yo creo que no solamente por nosotros, sino también por la familia, porque de alguna manera usted, doctor, nos puede comentar acerca también del impacto que tiene esa enfermedad, pues ya no solamente a la persona con la diabetes, sino al impacto a la familia y al círculo cercano de estas personas. Pues, ¿algún comentario final, doctor, respecto a esto? Sí, no, es indiscutible, inclusive más en esta cuestión de la nefrología, que va muy de la mano con la diabetes, la red de apoyo familiar, ¿no? Es una cuestión que puede cambiar para bien o para mal, ¿no? Es importante tener allí a la mamá, al papá o a los hijos que nos estén ahí jalando las orejas o que nos estén ayudando a llevar el tratamiento como es, ¿no? Luego tenemos que hacer como familia también un cambio en la dieta para que nuestro paciente que tiene la enfermedad pueda llevar un apego, ¿no? A veces tenemos toda la familia que aumentar el consumo de verdura, regular el consumo de frutas, de carnes. Es importante también por el impacto económico. A veces pudiéramos requerir de tratamientos ya un poco más sofisticados que vuelven un poquito difícil allí la cuestión del trabajo, de que los gastos, ¿no? También los tiempos, porque es un paciente que pues lo tenemos que llevar a consultas, lo tenemos que llevar a estudios, ¿no? Un paciente que luego tiene complicaciones, va a estar hospitalizado, tengo que desatender la casa para cuidar a mi paciente. Entonces, sí cambia la dinámica, pero sí es importante que esté ahí la familia para darle apoyo, no solo económico, no solo de acompañamiento durante las consultas, las visitas, sino también en el emocional, ¿no? Porque si el paciente no se siente apoyado, querido, es otro factor que hace que les vaya mal, que se desapeguen y que les vaya, o que su estilo de vida vaya en decremento. Y no ahora, ¿cuándo, doctor? Si no cuidamos nuestra salud, que nosotros somos responsables de nuestro cuerpo, como dicen, somos el arquitecto de nuestro propio destino. Y esta enfermedad, además de que es una enfermedad constante de responsabilidad social con nosotros mismos, también es una enfermedad muy costosa si usted no tiene alguna institución que pueda apoyarlos o simplemente llevarlos a esos programas que hay de diabetes a nivel nacional. Al menos cuando caen muchas personas en el Hospital General, es una enfermedad muy costosa, tanto las cajas de las bolsas de diálisis como el catéter y todo lo que llevan el catéter, la cola de cochino, todo esa, la de titanio, todo eso es muy caro y la gente no sabe que la prevención es mejor que la enfermedad, porque los hospitales y los médicos como ustedes, nefrólogos, son para del tratamiento
de decir como usted, cada año valorarnos e ir al médico como si fuéramos al dentista, al ginecólogo, porque ya cuando sentimos algún síntoma es porque algo, el cuerpo está diciendo que no está bien. Lenny, pues ha sido un placer tener al doctor Erwin Rodríguez López, el nefrólogo. Me da gusto, doctor, que al final de cuentas hay un nefrólogo en la institución, porque sí carecíamos de instituciones de un nefrólogo, y usted sabe bien que usted ha venido a darnos un poquito de aire y de tranquilidad a estas personas que son diabéticas en esas instituciones. Pues nada, agradecer la invitación, Eva, Lenny. Yo espero que haya servido o que sirva para concientizar y hacer llegar la información a pacientes o personas que no tienen mucho conocimiento de todo esto que conlleva la diabetes. Ojalá podamos impactar en la prevención, en que en los próximos días tengamos más personas que se conozcan ya con la enfermedad antes de que pues se generen complicaciones, y gente que se pueda saber sana, ¿no? Esperemos de que sí impacte toda la información que dimos y que haya servido de algo, ¿no? Y todos los trastornos que ocasiona esta enfermedad, doctor, que es la pérdida de la visión, la pérdida de todos los órganos funcionando, pues en verdad la gente, ella misma decide, si no es ahora, ¿cuándo? Ponerle un alto a esta enfermedad, y si le tenemos, pues llevarla con una buena calidad de vida. Doctor, fue un honor tenerlo en este programa de Voces de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, y como usted bien dice, la invitación está abierta para usted cada vez que usted quiera darnos alguna plática, alguna sugerencia, doctor, pues su teléfono, pues ahí lo vamos a mencionar también ahorita, y en las páginas, como usted dijo, vuélvanos a mencionar por si a alguien no le quedó clarito o no nos escuchó. Sí, estamos en Centro Médico Malibrán, en el fraccionamiento Malibrán, ahí sobre la calle principal de este fraccionamiento. ¿Puedo dar el número o...? Sí, yo creo que sí, no hay gol aquí. Ok, es el 938-688-9434. Entonces, por ahí podemos estar valorándolos, y lo más importante es que pues, podamos diagnosticar a tiempo y prevenir todas las complicaciones. Y si ya tenemos la enfermedad, pues evitar llegar a una etapa avanzada de cada una de estas complicaciones. Pues y pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas, doctor. Más que festejar, prevenir. Lenny, muy buenas noches. Buenas noches, Evita. Muchísimas gracias al doctor Erwin por haber aceptado este espacio y regalarnos parte de su tiempo, y lo atesoramos porque es una información muy valiosa para todos nosotros, y que esta emisión de Voces quisimos compartir con todos ustedes. Por mi parte es todo, y nos escuchamos en la próxima emisión de Voces. Gracias, Evita. Gracias. Radio Delfín presentó Voces. Voces. Por el derecho de hablar Con apego al derecho. un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.